tiempo de preparación, el Señor lo tenía para ser un verdadero misionero que abría iglesias. Ahora vemos aquí entonces que en la carta que escribe al apóstol Pablo, él se encontraba cerca de Corinto. Y esto usted lo va a poder encontrar en justamente Romanos 15, 26, que él estaba ahí cerca de Corinto, en una localidad de Macedonia, Acaya, porque tuvieron a bien hacer ofrenda para los pobres que hay entre los santos que estaban en Israel. Entonces, él pasa a retirar esa ofrenda que voluntariamente habían recogido los hermanos de Macedonia y Acaya. Y entonces va a Jerusalén. Y allí vemos entonces, usted esto lo puede encontrar en los versículos de Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Léalo, por favor. Usted va a leer, va a encontrar y va a poder entender aún mucho mejor. Va a poder entender mucho mejor. Vemos, amados hermanos, el deseo del apóstol Pablo. Primeramente, ir a Jerusalén. Y ahí empieza a predicar el Evangelio. Y luego, amados hermanos, vemos que este Pablo, que a pesar de que tenía tantos deseos de ir a Roma, él estaba detenido en ir. Fíjese lo que dice el versículo 15, el versículo 15, el capítulo 15, el versículo 20, dice así: de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Es decir, le dije al principio que el apóstol Pablo tenía deseo de ir a Roma, pero sin embargo era el tiempo del crecimiento de la iglesia de Cristo. Recién estaba floreciendo la iglesia de Cristo, porque hay que entender, Antiguo Testamento habla todo pueblo de Dios, pero luego el Nuevo Testamento, luego de los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, comienza la iglesia de Cristo. Y vemos entonces que el apóstol Pablo, a pesar de que tenía tantos deseos, pero él estaba retardando su ida a Roma, porque en realidad cuando el apóstol Pablo deseaba ir a Roma, era simplemente a pasar, es decir, hacer una posta en Roma, porque el deseo de él era ir realmente a España. Porque dice así versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pero cuando uno lee el versículo 20 que yo le he leído, él entiende perfectamente que no era el tiempo de ir a los romanos, porque ya habían sido evangelizados. Y esto me trae al hoy. ¿Sabe qué? Una exhortación para mi vida. Y se la comparto en esta noche. ¿Sabe que hoy estamos muy afanados por predicar, amados hermanos, en el muy alrededor, por ahí hasta de repente donde nos ven bien, donde hay mucha gente, etcétera, etcétera? Pero hay un campo misionero. Por eso usted recuerde lo que dice Hechos de los Apóstoles 1:8, habla de 3 lugares, el alrededor de uno, el más allá, pero allá en lo lejos. Y qué bueno en este tiempo tener este corazón misionero, de dejar parte de nuestro tiempo para ir a lugares donde realmente está la necesidad, donde hay hambre y sed de justicia, donde tal vez no llega la televisión, donde no llegan los medios de comunicaciones masivos, ni internet. Porque usted me puede decir, pero en este tiempo y en este siglo que no haya internet en algún lado de Argentina, le puedo garantizar que en muchos lugares. Y qué bueno sería tomar esta firme decisión de ser embajadores de Cristo, de ser verdaderos misioneros. No le estoy diciendo en esta noche, y usted entiéndame bien, no le estoy diciendo que abandone su familia, su casa, su trabajo, de ninguna forma. Mire, ¿quién les habla? Trabajó en la función pública 34 años y jamás tuve excusa como para servir a Dios. Evidentemente, muchas veces el trabajo me detuvo en algunas acciones, pero Dios, que es grande y maravilloso, que Él conoce nuestros deseos, Él, como dice su palabra, encomienda a Jehová tu camino y Él abre puerta. Y así entonces vemos que este apóstol
que realmente a mí me llena de gozo y de alegría leer sus cartas, sus consejos. Vemos este verdadero misionero que extendió el Evangelio por toda Europa. Vemos entonces, amados hermanos, que ahora Él está hablando realmente, luego de darnos un ejemplo, una lección preciosa. Y por qué Él entendía la demora de no ir a Roma, por qué y sabe qué, una cosa, que en los planes de Dios era totalmente distinto a los de Él, cómo pensaba ir Él. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo no fue como embajador libre a predicar a Roma, sino que, como te dije anteriormente, cuando él llevó las ofrendas que los hermanos de Macedonia y Acaya habían levantado y recogido para los pobres de Jerusalén, los pobres, los santos de Jerusalén, ahí ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Fue llevado preso el apóstol Pablo por hablar el Evangelio de Jesucristo. Y aquí también hago un paréntesis para seguir con el relato de la historia, pero también para llegar nuevamente al versículo 14, al capítulo 15, versículo 14. Vemos, amados hermanos, que en este tiempo, cuando nosotros realmente hablamos la verdad de Cristo, hay un precio que pagar. Y qué terrible ejemplo del apóstol Pablo, ¿eh? Sabe que recibió castigo y no una vez, ¿eh? Dice 39 más 1, 40 azotes. Y los azotes de aquel entonces dice que nadie lo resistía. Sin embargo, por causa del Evangelio de Jesucristo, él padeció. Ahora vemos entonces que encarcelado en Jerusalén, ahora él apela al César y es llevado entonces prisionero a Roma. Y ahí entonces usted va a poder ver inclusive en el capítulo 27 y 28 de Hechos de los Apóstoles, el viaje que no fue nada fácil. La tormenta, ahí que casi todos perecieron, llegan a un lugar, a una isla llamada Malta, vemos que están por 3 meses. Y ahí también el Señor usa su vida para predicar a aquellas personas que vivían allí. Hay un tremendo hecho milagroso que usted lo puede leer. Y vemos entonces que finalmente llega. Y esto se lo quiero leer para que podamos nosotros en esta noche entender la palabra del Señor. El último capítulo de Hechos de los Apóstoles, el versículo 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pero él estaba preso. Si bien es cierto, él estaba cómodo, pero estaba preso, amados hermanos. Y quiero decirle que las personas de aquel entonces no se convertían tanto por las palabras o la prédica de él, sino que realmente ellos podían convertirse por el testimonio, porque habían visto con sus propios ojos, pero también muchos habían escuchado los padecimientos del apóstol Pablo. Y entonces fíjese, amados hermanos, lo que él escribe, el apóstol Pablo escribe en Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 14. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo de sus prisiones, del dolor, de la tristeza. Amados hermanos, qué maravilloso que en esta noche poder entender que nuestro Redentor vive. Y dice así la gloriosa palabra del Señor, el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor. ¿Con qué? Con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Qué tremenda
hermanos, mensaje del apóstol Pablo. ¿Y qué efecto hacía? Quiero decirte que en esta noche, el mismo que dijo, y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En la agenda de Dios, hermanos, Dios nos estaba equivocando, porque nos estaba equivocando en el trayecto del apóstol Pablo, sino que por el contrario, en la agenda celestial se estaba cumpliendo el plan perfecto de Dios a través de la vida del apóstol Pablo. En este tiempo nosotros estamos padeciendo los que no son cristianos. Los que no son cristianos están padeciendo crisis, tantas adversidades. Pero nosotros que estamos en Cristo, no estamos en crisis porque estamos en Cristo. Sabiendo, amados hermanos, que Él conoce nuestro presente, pero también nuestro futuro. Y como decíamos el día domingo, esto es para la gloria de Dios. Dios se estaba glorificando a través de la vida del apóstol Pablo. Pablo quería ir a Roma a predicar para luego ir a España. Pero sin embargo Dios tenía otro plan. Y vemos entonces, amados hermanos, que aquí escribe esta carta, estando cerca de Corinto. Y escribe, y me gusta tremendamente lo que habla acerca de la iglesia. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 7. Dice así, a todos los que estáis en Roma. Dice así su Biblia. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tremendo, acá encuentro dos términos maravillosos que usa el apóstol Pablo y que también en esta noche nos tiene que abrir los ojos para entender. Él le dice, cuando escribe a los romanos, dice, amados de Dios. Y él está involucrando esta carta a la iglesia que estaba en Roma, pero también le estaba diciendo a aquellos que no conocían a Cristo, que no habían recibido a Cristo Jesús como su Salvador, que todavía no estaban integrados a la iglesia en Roma. ¿Y por qué dice, amados de Dios? Porque Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Y el amor de Dios es para todo, así como hace salir el sol para los buenos y los malos, por el gran amor de Dios. El tema es que Dios quiere que ninguno se pierda. El tema es que el hombre tiene libre albedrío y elige para sí de probar o no probar el amor de Dios. ¿Y cuándo no prueba el amor de Dios? Cuando rechaza al Hijo, a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús. Por eso en esta noche, si hay algún amigo o amiga que me está viendo, quiero decirte que ese amor de Dios es fiel y verdadero, que no tiene principio ni fin y no tiene sombra de variación como su palabra. Y que en esta noche quiere demostrarte su gran amor. Si lo querés recibir, abriendo tu corazón y aceptando a Cristo Jesús. Y esto es lo que le decía el apóstol Pablo, le decía a la iglesia que estaba en Roma, le estaba diciendo. Dice, llamados a ser santo. ¿Qué significa? Separados para Dios. Le estaba diciendo a los hermanos que estaban en el año 58 después de Cristo, le estaban diciendo, queridos hermanos judíos romanos, ustedes que han recibido a Jesús, ustedes han sido llamados a ser santos. Es decir, Dios a través de la persona de Jesús los llamó con un llamamiento especial. ¿Y cuál es el llamado especial que hubo para aquellos que estaban en la iglesia de Roma, como también para nosotros en este tiempo? Que seamos santos,
porque tenemos un llamado especial. Y el llamado de Dios no es solamente terrenal. Claro que sí, quiero decirte que nosotros, como hijos de Dios, cuando recibimos a Jesús, mirá, puedo garantizarte, te lo puedo firmar en un papel, recibimos siempre las añadiduras de nuestro Dios. Pero eso no es lo importante. El llamado especial de parte de Dios a través de Cristo Jesús, que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los romanos y también le estaba diciendo a la iglesia que estaba en Roma, pero también nos está diciendo a nosotros, el llamado es a la vida eterna. ¿Cómo descuidaremos, amados hermanos, esta salvación tan preciosa? Entonces este es el tiempo, amados hermanos, apartarnos, separarnos, entender que hemos sido llamados con un propósito. Por eso, la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Lo que Dios trajo en revelación al apóstol Pablo, para que él lo pudiese escribir en una carta y enviarle a la iglesia que estaba en Roma, esa misma palabra es para nosotros en esta noche. Ahora dice el versículo 8, sigue hablando de la iglesia. Y dice así, capítulo 1, versículo 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Estaba reconociendo que además de ellos de haber entendido la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no se quedaban solamente con el conocimiento, sino por sobre todas las cosas. Vemos entonces que ellos aplicaban la fe. Y esto habla de la vida cristiana. Cuando yo y usted no solamente tenemos conocimiento de la doctrina de Cristo, sino aplicamos la fe. Es lo que el hombre y la mujer sin Dios, sin fe, sin esperanza, ven en nosotros. Es decir, en este tiempo de amargura, de tristeza, de dolor, en este tiempo donde la congregación está cerrada, la iglesia de Cristo está más viva que nunca. Ahora, ¿quién es la iglesia de Cristo? Muy sencillo, usted y yo componemos la iglesia de Cristo. Y amados hermanos, este es el tiempo, así como venía esta exhortación del apóstol Pablo para la iglesia que estaba en Roma, también es para nosotros. ¿Será que de mí, a la distancia, podrán ver que no solamente tengo la doctrina bíblica, sino que también tengo fe y que vivo y que mis obras glorifican el nombre de Dios? Y qué maravilloso que esta iglesia a la cual el apóstol San Pablo le hablaba, también es una iglesia como el común denominador de la de hoy, es decir, hombres y mujeres sujetos a tentaciones y tantas cosas puedo ver. Es más, si nosotros leemos la carta completa a los romanos, usted va a poder ver qué enseñanza práctica trae. Es decir, amados hermanos, no estaba hablando el apóstol Pablo de un imposible, sino estaba resaltando las cualidades que ahora sí, ya mismo, vamos al primer versículo que comenzamos esta prédica. Y es el capítulo 15, el versículo 14. Amados hermanos, ¿cómo ellos alcanzaron esto? Es por la gracia y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y aquí vemos tres cosas profundas, de la cual la influencia de la iglesia era notable para aquel tiempo, pero también tiene que ser notable en este tiempo. En medio de tanta necesidad, en medio de tanta perversidad, porque mientras que nos tienen entretenido con noticias
de una pandemia, en el medio Satanás está mandando los dardos para destruir la niñez y tantas otras cosas más. Este es el tiempo que la influencia de la iglesia tiene que ser por estas tres características que tenía la iglesia en el año 58 después de Cristo en Roma. Y se las vuelvo a leer, el versículo que comencé. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos, primer cosa, ¿de qué? De bondad. De bondad. Es decir, ellos tenían la expresión del amor de Cristo. Lo que habían experimentado, ahora de gracia lo habían recibido, ahora de gracia lo podía dar. ¿Recuérdalo usted el versículo que hemos leído? Capítulo 1, versículo 8. Vuélvalo a leer usted, por favor. Segunda característica que ellos tenían, dice, llenos del conocimiento. Llenos del conocimiento. ¿De qué conocimiento? ¿Humano? De ninguna forma. Del conocimiento a través de la palabra de Dios. Y este es el tiempo, mi amado hermano. Este es el tiempo de volver a la senda antigua. No, hermanos queridos, muchas veces escuchamos tantas cosas. Ay, pero recuerden que estamos en tiempos peligrosos y muchos apostatarán de la fe. Hermanos, para no errar el blanco. Hermanos queridos, para no deslizarnos de esta salvación tan grande. Volvamos a la senda antigua. Que realmente en este tiempo usted y yo, nosotros como iglesia, podamos demostrar a este mundo, número uno, hermanos, llenos de bondad de Cristo. Pero número dos, llenos de conocimiento. ¿Llenos del conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Y esto, amados hermanos, hay una sola forma de adquirir conocimiento. Es cada día dedicando un tiempo a la palabra de Dios. Pero sí, por favor, un consejo espiritual. Antes de leer la palabra de Dios, tómese unos minutos, ore a Dios, clame a Dios, y Dios le va a responder a través de su palabra. Esa es la forma de comunicarnos con Dios, a través de la oración. ¿Y cómo Dios se comunica conmigo? A través de su palabra. Y amados hermanos, la tercera característica que tiene, dice de tal manera que podían amonestarse los unos a los otros. Es decir, amados hermanos, como estaban llenos del amor de Dios, como estaban llenos del amor de Dios, ellos podían amonestarse los unos a los otros, los que estaban débiles en la fe. Y este es el tiempo donde con mucha tristeza y dolor en el corazón, he notado que muchos han decaído en la fe. Entonces es parte de nosotros, de aquellos que cada día buscamos, porque dice su palabra, aquel que esté firme, mire que no caiga. De la única forma que vamos a tener seguridad de estar firme en el Señor, teniendo esta relación diaria y continua con nuestro Dios, siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta noche, amada iglesia, que me está viendo, me está escuchando, que nosotros podamos ser la influencia en este tiempo. Para eso Dios nos llamó con propósito. El propósito es que usted y yo estemos en este tiempo tan difícil para hacer la influencia de Cristo en la sociedad. Y que haya estas tres características: bondad, conocimiento, pero estar dispuesto, amados hermanos, a poder amonestarnos. Dios, a través de la persona de Cristo, nos regaló el ministerio de la reconciliación. Dios no nos puso por jueces, sino para reconciliar al hombre con Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Quiero orar en esta noche para que usted y yo
nosotros podamos ser, como iglesia de Cristo, la influencia que el mundo necesita. Señor, oh Dios de misericordia, a través de la vida del apóstol Pablo, tú nos dejas enseñanzas prácticas que son de aplicación para este tiempo. Te ruego, Señor, que aquellos primitivos que estaban en la iglesia de Roma sean el ejemplo, oh Dios, a tomar. Sobre todas las cosas, el mejor ejemplo eres tú, Señor. Pero que realmente esas virtudes que brillaban en aquella iglesia puedan brillar en este tiempo, en esta iglesia actual, en cada uno de mis hermanos. Señor, que en esta noche ninguno de los que estamos aquí nos vayamos a descansar sin antes haber tenido un encuentro personal contigo, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a ser parte de la iglesia de influencia para este tiempo tan peligroso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.